Pasé noches cuidando a un exalmirante multimillonario. Cuando se leyó el testamento, su fortuna le fue entregada a un sobrino perdido hace mucho tiempo. Yo ya estaba saliendo por la puerta cuando el abogado se me quedó mirando y susurró: «Señor, ¿quién era su padre biológico?» Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado. Soy Carlos, tengo 66 años, soy un veterano retirado de las Fuerzas Especiales de la Marina, FES, y he estado solo durante los últimos 8 años. El departamento es pequeño. Una recámara, una cocina en la que apenas cabe una mesa y una sala donde el único sonido es el zumbido del refrigerador. Mis hijos no llaman. No lo han hecho en años. La última vez que hablé con mi hijo, Marcos, me dijo que yo era un robot, que me importaba más la disciplina que él. Mi hija, Raquel, simplemente dejó de contestar. El menor, Bruno, bloqueó mi número después de que falté a su graduación de la universidad por un entrenamiento que yo dirigía. Supongo que tienen razón. Nunca estuve en las fiestas de cumpleaños, nunca los ayudé con la tarea. Cuando lloraban, les decía que se hicieran fuertes. Cuando necesitaban un abrazo, les daba un sermón sobre la responsabilidad. La Marina me enseñó a ser fuerte, a liderar, a nunca mostrar debilidad. Creí que les estaba enseñando lo mismo. Pero lo único que logré fue alejarlos. Me desperté ese jueves por la mañana como cualquier otro, tendí mi cama como en el cuartel, tomé café negro, hice 50 lagartijas, aunque ahora me duele el hombro. Luego, me dirigí al supermercado. Voy todos los jueves a las 9 de la mañana. Misma hora, misma ruta, viejas costumbres. Estaba en el pasillo de los cereales, a punto de agarrar la misma marca que he comprado durante 30 años, cuando lo vi. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban. Pero no, era él. El almirante Ricardo de la Garza, almirante secretario, una leyenda viviente. Había visto su foto en los pasillos de la heroica Escuela Naval Militar, había leído sobre sus misiones en informes clasificados. El hombre había liderado operaciones que cambiaron el rumbo de la historia. Pero el que estaba parado frente a mí no parecía una leyenda. Parecía perdido. Sostenía una lata de sopa, mirándola fijamente como si no pudiera recordar por qué la había agarrado. Le temblaban las manos. Su ropa estaba limpia, pero arrugada, como si hubiera dormido con ella. Y estaba solo. Me acerqué con cuidado. «Señor», le dije. Se volteó lentamente, con la mirada desenfocada. «¿Es usted el almirante de la Garza?» Pestañeó. Me miró durante un largo momento. Luego, algo cambió en su expresión. Reconocimiento tal vez, o solo cansancio. «Sí», dijo en voz baja. «Lo soy». «¿O lo era?» Me presenté, le dije que había servido en las fuerzas, le dije que sabía quién era. Asintió, pero me di cuenta de que le costaba seguir el hilo. Le pregunté si necesitaba ayuda. Miró la lata de sopa en sus manos y luego a mí de nuevo. «No sé qué estoy haciendo aquí», dijo. Se le quebró la voz. No recuerdo cómo llegué. Sentí una opresión en el pecho. Ya había visto esto antes. Hombres que lo habían dado todo solo para ser olvidados. Le pregunté si tenía familia cerca, alguien a quien yo pudiera llamar. Soltó una risa amarga. «Familia», repitió. Me metieron a un asilo, me quitaron las llaves de mi coche, me quitaron mi libertad. Hoy, simplemente salí caminando. Nadie me detuvo. Me quedé helado. Este hombre, este héroe, estaba abandonado, igual que yo. Y en ese momento, me vi a mí mismo en 20 años, solo, olvidado, vagando por los pasillos del supermercado sin nadie a quien llamar. No lo pensé, solo actué. «Señor», le dije, «déjeme ayudarlo». Me miró de verdad, y vi algo que no había visto en años. Gratitud. Una gratitud real y sin barreras. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «No me conoces». «Si lo conozco», le dije. «Sé lo que es ser dejado atrás». Nos quedamos ahí parados, en medio del supermercado. Dos viejos soldados que lo habían perdido todo, excepto el instinto de seguir avanzando.
Y por primera vez en años, no me sentí completamente solo. Lo llevé a mi departamento en mi coche. No preguntó a dónde íbamos. Solo se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Cuando entramos, miró las paredes desnudas, la única silla, la mesa plegable. ¿Vives aquí solo?, preguntó. Asentí. Se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Yo también, dijo. Bueno, lo hacía antes de que me llevaran. Preparé café. Nos sentamos uno frente al otro. Dos hombres que habían pasado décadas liderando a otros, pero que no podían liderarse a sí mismos para salir de la soledad. Le pregunté por su familia. Me contó que su hija Patricia lo había metido en un asilo hacía 3 años. Dijo que era por su propio bien, pero en realidad era porque quería el control. Control de su dinero, control de sus decisiones, control de todo. Ella tiene un poder notarial, dijo con voz plana. Vendió mis medallas, mis uniformes, todo lo que me había ganado. Y cuando la enfrenté, me dijo que yo era un malagradecido, que no apreciaba su sacrificio. Apreté la mandíbula. Conocía ese sentimiento, el sentimiento de ser culpado por la crueldad de alguien más. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué estás solo? Le conté. Le hablé de mis hijos. De cómo siempre le daba prioridad a la misión por encima de ellos. De cómo había estado tan concentrado en hacerlos fuertes que olvidé hacerlos sentir amados. El almirante escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Luego dijo algo que nunca olvidaré: suenas como yo hace 30 años. Esa noche, le preparé el sillón, le di una cobija y una almohada. Me dio las gracias, pero había algo en sus ojos. Algo que parecía esperanza o tal vez solo alivio. Antes de acostarse, volteó a verme. Carlos, me dijo. No sé por qué me estás ayudando, pero gracias. No supe qué responder, así que solo asentí, apagué la luz y me fui a mi cuarto, pero no pude dormir. Me quedé ahí acostado, mirando el techo, pensando en el almirante, pensando en mis hijos, pensando en cómo ambos habíamos terminado así, solos, olvidados. Dos hombres que lo habían dado todo por el deber, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que el deber no te abriga por las noches. No lo sabía entonces, pero esa noche lo cambió todo. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café. Entré a la cocina y encontré al almirante de pie junto a la estufa, tratando de averiguar cómo usar mi vieja cafetera. Levantó la vista cuando me escuchó. Buenos días, dijo. Pensé en ser útil. Sonreí. Fue la primera sonrisa sincera que sentía en meses. Nos sentamos juntos a tomar un mal café, y por primera vez en años, no sentí el peso del silencio aplastándome. El almirante me contó más sobre su vida, sobre sus años en la marina, sobre las misiones de las que no podía hablar, sobre los hombres que había perdido, y sobre su hija Patricia, que, según él, siempre había sido distante. Incluso de niña, nunca lo entendió, nunca le importó su servicio, solo le importaba lo que él pudiera darle. Y cuando envejecí, dijo, cuando empecé a olvidar cosas, ella vio su oportunidad. Me encerró, me quitó todo. Sentí que la rabia me subía por el pecho, no solo por él, sino por los dos. Lo habíamos dado todo para proteger a personas a las que ni siquiera les importaba recordarnos. Pero sentado allí, frente a este hombre que apenas conocía, también sentí algo más. Conexión, propósito, tal vez incluso familia. No sabía qué pasaría después. No sabía cuánto tiempo se quedaría el almirante. Pero por primera vez en 8 años, no estaba solo, y él tampoco. El almirante se quedó. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina para los dos. Cada mañana, lo despertaba a las 7. Tomábamos café juntos. Yo preparaba el desayuno, huevos revueltos y pan tostado. Nada elegante. Luego lo ayudaba con sus medicamentos. Tenía 7 pastillas diferentes, y nunca podía recordar cuáles tomar ni cuándo. Al principio, pensé que solo era la vejez, pero mientras más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de que era algo peor. Olvidaba dónde estaba. Me llamaba por nombres que yo no reconocía.
Algunos días me miraba como si fuera un extraño. Otros días, me contaba historias de su pasado con perfecta claridad. Lo llevé al hospital naval para una revisión. La doctora, una mujer joven que parecía demasiado cansada para su edad, le hizo algunas pruebas. Cuando regresó, su expresión era seria. Pidió hablar conmigo en privado. El almirante esperó en el consultorio, mirando un póster sobre enfermedades cardíacas. La doctora Martínez miró su expediente y luego a mí. El señor de la Garza tiene demencia en etapa temprana, dijo. Está avanzando. Necesita atención constante, monitoreó, y definitivamente no debería estar viviendo solo. Asentí lentamente. ¿Y qué hay de su familia? Ella frunció el ceño. Según nuestros registros, su hija tiene el poder notarial para decisiones médicas, pero no lo ha traído a una revisión en más de 2 años. Hizo una pausa. ¿Es usted pariente? No, dije. Solo un amigo. Me observó por un momento. Bueno, tiene suerte de tenerlo. La mayoría de las personas en su situación terminan en instituciones donde a nadie le importan de verdad. Me entregó una lista de medicamentos y las instrucciones. Asegúrese de que tome esto, y si empeora, tráigalo de inmediato. Lo llevé a casa en silencio. El almirante miraba por la ventana, viendo el mundo pasar. Cuando regresamos al departamento, volteó a verme. Escuché lo que dijo, mencionó en voz baja. Estoy perdiendo la cabeza, ¿verdad? No supe qué decir. Así que simplemente le dije la verdad. No está solo. Yo lo ayudaré. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. ¿Me recuerdas a alguien?, dijo. Alguien a quien debía haber conocido mejor. No entendía a qué se refería. No en ese momento. Las semanas pasaron. Cocinaba para él, me aseguraba de que tomara sus medicinas, lo ayudaba a bañarse cuando no recordaba cómo hacerlo. Se sintió extraño al principio. Había pasado toda mi vida siendo el duro, el que no lidiaba con los sentimientos ni las cosas suaves. Pero cuidar al almirante era diferente. Se sentía correcto. Una tarde, estábamos sentados en la sala. El almirante estaba hojeando un viejo álbum de fotos que había encontrado en su maleta. Fotos de él en uniforme, estrechando la mano de presidentes, parado en la cubierta de portaaviones. Pasó el dedo sobre una foto, una versión joven de sí mismo con una mujer que yo no reconocía. Ella es Elena, dijo suavemente. Fue la única mujer que amé de verdad. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasó con ella? Cerró el álbum lentamente. Yo estaba asignado en el extranjero. Tuvimos una breve relación. Luego me desplegaron a otra base. Cuando regresé, ella ya no estaba. Nunca la volví a ver. Se le quebró la voz. La busqué. Años después, pero nunca la encontré. Me casé con alguien más. Tuve a Patricia, pero nunca fue lo mismo. Levantó la mirada hacia mí, con los ojos llorosos. Pienso en ella todo el tiempo. ¿En lo que pudo haber sido? ¿En lo que perdí? Me recargué en la silla, sintiendo el peso de su arrepentimiento. Era el mismo peso que yo cargaba, el peso de las oportunidades perdidas, de las personas que había alejado por ser demasiado orgulloso, demasiado concentrado, demasiado terco. Nos quedamos en silencio por un rato. Luego, el almirante volvió a hablar, con una voz que apenas era un susurro. Carlos, ¿alguna vez piensas en tus hijos? Todos los días, le respondí, cada uno de los días. Él asintió. Somos iguales, tú y yo. Creímos que el deber era suficiente. Creímos que ser fuerte significaba estar solo. Me miró con una intensidad que atravesaba la niebla de su demencia. Pero estábamos equivocados. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Un muro que había construido durante décadas. Y por primera vez desde que mis hijos dejaron de llamar, sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. No dejé que cayeran. Viejas costumbres. Pero el almirante lo vio. Se acercó y me puso la mano en el hombro. Está bien sentir, hijo. No te hace débil, hijo. Me llamó hijo.
y en ese momento, me di cuenta de algo. Este hombre, este extraño que había encontrado en un supermercado, me entendía mejor que mi propia familia. Al día siguiente, la salud del almirante empeoró. Se desmayó en el baño. Llamé al 911, me fui con él en la ambulancia. En el hospital lo estabilizaron. El doctor dijo que su corazón estaba débil, que necesitaba cirugía, un bypass. Sin ella, le quedaban tal vez 6 meses. Llamé al número que tenían en el archivo para Patricia. Contestó al 5.º timbre. ¿Qué? Soltó con brusquedad. Le conté sobre su padre, sobre la cirugía, sobre lo grave que era la situación. Hubo una larga pausa. Luego suspiró, fastidiada. Iré mañana. Apareció 2 días después. Entró a la habitación del hospital como si nos estuviera haciendo un favor. No abrazó a su padre. No le preguntó cómo se sentía. Solo me miró a mí. ¿Tú quién eres? Soy quien ha estado cuidando de él, dije con calma. Entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. Patricia volteó hacia su padre. Papi, no puedes simplemente salir corriendo así. Necesitas atención profesional. El almirante la miró con ojos cansados. ¿Te refieres a que necesitas mi dinero? El rostro de ella se tensó. Eso no es justo. ¿Justo? La voz del almirante fue más fuerte de lo que la había escuchado en semanas. Vendiste mis medallas, Patricia. Me metiste en ese lugar y te olvidaste de mí. No me hables de lo que es justo. Ella abrió la boca y luego la cerró. Me miró con puro odio. Luego salió caminando sin decir una palabra más. El almirante buscó mi mano. Quédate conmigo, Carlos. Por favor. No me iré a ninguna parte, le prometí. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. La noche anterior, el almirante me pidió que llamara a su abogado. ¿Lo hice? Un hombre llamado Diego Velasco llegó 1 hora después, con un maletín en la mano. El almirante me pidió que saliera mientras hablaban. Esperé en el pasillo, sintiéndome inquieto. Cuando el abogado salió, me asintió, pero no dijo nada. El almirante me llamó para que entrara. Se veía exhausto pero decidido. Carlos, necesito que sepas algo, dijo. Has sido más un hijo para mí en estos pocos meses de lo que nadie lo ha sido en toda mi vida. Sentí un nudo en la garganta. Señor, no tiene que decir eso. Si tengo que hacerlo. Me apretó la mano débilmente. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que eres importante. No estás solo, y yo tampoco. La cirugía salió bien, o al menos eso dijeron. El almirante despertó brevemente, me apretó la mano y luego entró en coma. El doctor dijo que su cuerpo se estaba apagando, que solo era cuestión de tiempo. Me quedé junto a su cama todos los días. Patricia vino una vez, se quedó 10 minutos y se fue sin despedirse de él. Una semana después, el almirante Ricardo de la Garza falleció. Yo le sostenía la mano cuando dio su último respiro, y por primera vez desde que era un niño, lloré. No solo perdí a un amigo. Perdí a la única persona que me hizo sentir que yo importaba. Pero aún no lo sabía, el almirante me tenía una sorpresa más. El funeral fue un martes. Yo mismo organicé todo. La Armada envió a la Guardia de Honor. Doblaron la bandera con precisión. Se la entregaron a Patricia. Ella la tomó sin emoción alguna, como si fuera solo un objeto más para guardar. Yo me quedé de pie en la parte de atrás de la capilla. No era de la familia. No tenía derecho a sentarme al frente. Pero necesitaba estar ahí. Necesitaba despedirme de la única persona que me había entendido en años. Patricia dio un discurso. Habló sobre el servicio de su padre, su sacrificio, su dedicación al país. No mencionó que lo había abandonado. No mencionó el asilo. No mencionó que él había muerto solo con un extraño a su lado. Cuando terminó, la gente aplaudió con cortesía. Me sentí asqueado. Después del servicio, personas que nunca había visto en mi vida se acercaron a Patricia. Primos lejanos,
viejos compañeros de la marina, personas que querían presentar sus respetos o tal vez solo hacerse notar. Observé desde la esquina mientras Patricia interpretaba a la perfección a la hija de luto, secándose los ojos con un pañuelo, aceptando el pésame con una tristeza ensayada. Nadie habló conmigo. Fui invisible, tal como lo había sido toda mi vida. Estaba a punto de irme cuando el abogado, Diego Velasco, se me acercó. Señor Reyes, me dijo, necesito que se quede para la lectura del testamento. Fruncí el ceño. ¿Por qué? No soy de la familia. Se ajustó los lentes. El almirante solicitó su presencia. Por favor, es importante. Lo seguí a una sala privada en la funeraria. Patricia ya estaba ahí sentada en una silla de piel, con las piernas cruzadas. Me miró con ojos fríos cuando entré. ¿Qué hace él aquí?, le preguntó a Velasco. El abogado no respondió. Abrió su maletín y sacó un documento grueso. Comencemos, dijo. Patricia se inclinó hacia adelante, ansiosa. Yo me quedé junto a la puerta, listo para irme en el momento en que esto terminara. Velasco se aclaró la garganta y empezó a leer. Yo, el almirante Ricardo Santiago de la Garza, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que esta es mi última voluntad y testamento. Repasó las formalidades. Luego llegó a la parte importante. A mi hija, Patricia Ana de la Garza, le dejo la cantidad de 863,000 pesos 1 y mis efectos personales, excluyendo honores y recuerdos militares. El rostro de Patricia palideció. ¿863.000 pesos? ¿Eso es todo? Velasco continuó sin prestarle atención. El resto de mi patrimonio, incluyendo todos los activos financieros, propiedades e inversiones valuadas en aproximadamente 690 millones de pesos 1, se lo dejo a Santiago Ricardo de la Garza, mi sobrino, previamente dado por perdido. La habitación quedó en silencio. Pestañeé. 690 millones de pesos a un sobrino que nadie había mencionado jamás. Patricia se puso de pie, con la voz temblando de rabia. ¿Qué sobrino? Mi papá no tenía hermanos. Esto es un fraude. Velasco se mantuvo calmado. Le aseguro, señora de la Garza, que esto es legítimo. Santiago Ricardo de la Garza es el único beneficiario del patrimonio de su padre. Patricia golpeó la mesa con las manos. Voy a impugnar esto. Esto es una locura. Me señaló. Él probablemente manipuló a mi padre. Lo convenció de cambiar el testamento mientras estaba enfermo. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Yo ni siquiera sabía de esto. Velasco cerró la carpeta. Si desea impugnar, está en su derecho. Pero debo informarle que su padre anticipó esta reacción. Dejó documentación detallada, evaluaciones médicas que prueban su competencia mental en el momento de la firma y declaraciones de testigos. El rostro de Patricia se retorció de furia. Agarró su bolso y salió furiosa, con sus tacones resonando bruscamente contra el piso. La puerta se cerró de golpe tras ella. Me quedé ahí, congelado. 690 millones de pesos a un sobrino del que nunca había oído hablar. Me sentí utilizado, sentí que había sido parte de un juego que no entendía. Me di la vuelta para irme. Señor Reyes. La voz de Velasco me detuvo. Necesito preguntarle algo. Es importante. Me di la vuelta, exhausto. ¿Qué? Me observó con atención. ¿Quién es su padre biológico? Lo miré fijamente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por favor, dijo. ¿Es relevante? Negué con la cabeza. No lo sé. Mi madre nunca me lo dijo. Se fue antes de que yo naciera. ¿Por qué importa? Velasco metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado. El almirante le dejó esto. Dijo que necesitaría leerlo en privado. Tomé el sobre. Me temblaban las manos. ¿Qué es esto? La verdad, dijo Velasco en voz baja. Y luego agregó, señor Reyes, creo que debería sentarse. No me senté. Abrí el sobre ahí mismo. Adentro había una carta escrita a mano.
La caligrafía del almirante era temblorosa pero clara. Carlos, empezaba. Si estás leyendo esto, me he ido y probablemente estés confundido, enojado, tal vez incluso sintiéndote traicionado. No te culpo. Seguí leyendo. Hay algo que nunca te conté. Algo que apenas descubrí hace 2 años cuando contraté a un investigador privado para buscar a alguien de mi pasado. Una mujer llamada Elena. Tu madre. Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo, con la vista nublándose. En 1958, yo estaba asignado a la base aeronaval de Veracruz. Conocí a una mujer. Tuvimos una breve relación. Yo era joven, imprudente, y estaba comprometido con alguien más. Cuando llegaron mis órdenes de traslado, me fui. Nunca supe que ella estaba embarazada. Nunca supe de ti. Tuve que detenerme. Tuve que respirar. Esto no podía ser real. La carta continuaba. Décadas después, cuando finalmente encontré a Elena, ella ya se había ido. Pero encontré registros, actas de nacimiento, tu nombre, Carlos Santiago Reyes, nacido el 12 de abril de 1959. ¿Mi hijo? Las rodillas me fallaron. Me agarré del borde de la mesa para estabilizarme. Te observé a la distancia durante meses. Aprendí sobre tu vida, tu servicio militar, tu familia. Y cuando me encontraste en ese supermercado, lo supe. Supe que eras tú. Pero fui un cobarde. No te lo dije porque no quería lastimarte más de lo que ya lo había hecho con mi ausencia. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Santiago Ricardo de la Garza eres tú, Carlos. Te dejé la herencia bajo ese nombre porque legalmente ese es quien eres. Mi hijo, el hijo al que nunca pude criar. El hijo al que nunca pude conocer. Pero en estos últimos meses, finalmente logré ser tu padre, y fuiste el hijo que siempre deseé haber tenido. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía detenerlas. Perdóname por no decírtelo antes. Perdóname por todos los años en que no estuve ahí. Pero ten por seguro esto, no estás solo. Nunca lo estuviste. Eres mi hijo, y estoy muy orgulloso de ti. La carta terminaba con su firma. Ricardo de la Garza. Y debajo, una línea más. Papá. Me derrumbé en la silla. Velasco me ofreció un pañuelo. No lo tomé. Solo me quedé ahí sentado sosteniendo la carta. Todo mi mundo se había destrozado y reconstruido en el lapso de 5 minutos. El almirante era mi padre. El hombre al que había cuidado, el hombre que me había comprendido. Él era mi padre y yo nunca lo supe. Velasco habló con delicadeza. También hay resultados de ADN en el sobre. Fechados hace 6 meses. Se los hizo antes de empezar a mostrar síntomas. Todo está documentado. Todo es legal. Levanté la vista para mirarlo. Mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijo? Velasco se sentó frente a mí. Dijo que tenía miedo. Miedo de que usted lo rechazara. Miedo de que pensara que él era solo otra persona que lo había abandonado. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Tenía razón. Lo habría hecho. Pero también dijo algo más, continuó Velasco. Dijo que en el tiempo que pasaron juntos, pudo conocer al hombre en el que se convirtió, y que eso valía más que cualquier disculpa que pudiera haberle dado. Miré fijamente la carta en mis manos. Todas esas conversaciones, todos esos momentos. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Y yo lo había llamado señor. Había mantenido mi distancia. Lo había tratado como a una misión, no como a mi familia. Porque no sabía cómo ser otra cosa. Velasco se puso de pie. Tómese su tiempo, señor Reyes. O debería decir, señor de la Garza. No hay prisa. Cuando esté listo, nos encargaremos de la transferencia del patrimonio. Me dejó solo en esa habitación. Me quedé ahí durante 1 hora, tal vez más, sosteniendo la carta, leyéndola una y otra vez, tratando de entender cómo el universo me había llevado a ese supermercado.
Como había encontrado a mi padre sin siquiera saberlo. Y como, una vez más, lo había perdido. Pero esta vez era diferente. Esta vez me había dejado algo. No solo dinero, sino algo mucho más importante. La verdad y la certeza de que yo importaba, de que era amado, incluso si nunca lo supe mientras él estuvo vivo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el sobre. Luego me levanté, enderecé los hombros y salí de esa funeraria. Patricia me estaba esperando en el estacionamiento. Cuando me vio, sus ojos estaban llenos de veneno. ¿Crees que has ganado, Siseo? Voy a pelear contra esto. Voy a demostrar que lo manipulaste. La miré de verdad, y vi lo que el almirante debió haber visto. Una mujer a la que solo le importaba el dinero, que nunca lo había amado, que lo había desechado en el momento en que se volvió un estorbo. Adelante, le dije en voz baja. Peléalo, pero vas a perder, porque tu padre tomó su decisión. Y no te eligió a ti. Me subí a mi coche y me fui. Por el retrovisor, la vi parada ahí sola en el estacionamiento. Y me di cuenta de algo. No sentía coraje hacia ella. Solo sentía lástima. Había tenido a un padre durante toda su vida y lo había desperdiciado. Yo solo había tenido al mío durante un par de meses. Pero lo había amado. Y él me amó a mí. Y eso era más de lo que ella jamás tendría. Manejé durante horas. Sin un destino, solo manejaba. La carta estaba en el asiento del copiloto, y cada vez que la volteaba a ver, me golpeaba una nueva ola de emoción. Dolor, ira, confusión y algo más que no podía nombrar. Tal vez era alivio. Tal vez era puro cansancio. Terminé llegando al mar, me estacioné cerca de una playa en la que solía correr durante mis días de servicio activo. Ya era tarde, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Me bajé del coche, con la carta en la mano, y caminé hacia el agua. Las olas rompían contra la orilla, constantes, rítmicas, de la misma forma en que lo habían hecho durante millones de años, indiferentes al dolor humano. Me senté en la arena y leí la carta otra vez, por quinta vez, tal vez la sexta. Mi padre, el almirante Ricardo de la Garza, era mi padre. Y había pasado meses con él, sin saberlo nunca, sin tener la oportunidad de llamarlo papá mientras estaba vivo, sin la oportunidad de decirle que lo entendía, que lo perdonaba, que lo amaba. Mi teléfono sonó. No quería contestar, pero de todos modos miré la pantalla. Marcos, mi hijo. Me quedé mirando su nombre durante un largo momento y luego dejé que se fuera al buzón de voz. 30 segundos después, entró un mensaje de texto. Papá, me enteré de lo del almirante. Lo siento. Lo leí 3 veces. Lo siento. Eso fue todo lo que dijo. No dijo, quiero hablar. No dijo, vamos a vernos. Solo lo siento. Escribí una respuesta. Empecé a teclear algo sobre cómo desearía que las cosas fueran diferentes. Cómo lo extrañaba. Cómo quería intentarlo de nuevo. Pero lo borré. En su lugar, simplemente escribí, gracias. Guardé el teléfono y me quedé mirando el océano. Toda mi vida había creído que ser fuerte significaba estar solo. Que necesitar a las personas te hacía débil. La Marina había reforzado eso. Me hizo creer que la misión lo era todo. Que las emociones eran distracciones. Que el amor era un lujo que no me podía permitir. Pero sentado ahí, sosteniendo la carta de mi padre, me di cuenta de lo equivocado que estaba. La fortaleza no consistía en quedarse solo. Consistía en dejar que la gente entrara, en ser lo suficientemente vulnerable para conectar con los demás. Y yo había pasado 66 años negándome a hacer eso. El almirante lo entendía. Había cometido los mismos errores. Y al final, había intentado arreglarlos. No exigiendo perdón, no forzando una reconciliación, sino demostrándome con sus acciones lo que significaba importar. Había sido mi padre durante 3 meses. Y en ese tiempo, me había enseñado más sobre ser un hombre de lo que yo había aprendido en 6 décadas. Me quedé en la playa hasta que oscureció. Cuando finalmente manejé a casa, me sentía diferente. No curado ni arreglado, sino diferente.
Como si algo dentro de mí hubiera cambiado, como si una puerta que había mantenido cerrada con llave durante años por fin se hubiera abierto. A la mañana siguiente, Velasco me llamó. Patricia va a presentar una demanda, dijo, impugnando el testamento, alegando manipulación e incapacidad mental. No me sorprendió. ¿Qué hacemos? Peleamos, dijo simplemente. Tengo todo lo que necesitamos. Registros médicos que prueban que el almirante era mentalmente competente, testimonios de los doctores, los resultados de ADN y la carta. Todo está blindado. ¿Cuánto tardará? Meses, probablemente. Tal vez un año. Ella va a alargar esto todo lo que pueda. Exhalé. Bien. Haz lo que tengas que hacer. Velasco hizo una pausa. Carlos, hay algo más. El almirante dejó instrucciones. Cosas específicas que quería que usted hiciera con la herencia. No quería simplemente que tuviera el dinero. Quería que lo usara. ¿Usarlo cómo? Hay otra carta en su caja de seguridad. Quería que la leyera antes de tomar cualquier decisión sobre el patrimonio. ¿Dónde está la caja? En la sucursal de Banorte en el centro. Lo veré ahí esta tarde. Colgué y me quedé sentado en silencio. Más cartas, más secretos. No sabía si podría soportar más revelaciones, pero de todas formas fui. El banco era frío y estéril. Velasco ya me estaba esperando cuando llegué. Nos escoltaron a una habitación privada. Un empleado del banco trajo una caja de metal, la puso sobre la mesa y nos dejó solos. Velasco me entregó una llave. Esto ahora es suyo. Abrí la caja. Adentro había papeles, documentos y otros sobre con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Carlos, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, ya sabes la verdad. Sabes que eres mi hijo y probablemente estés enojado, confundido, tal vez incluso te sientas traicionado. Lo entiendo. Seguí leyendo. Pero necesito que entiendas algo. No te dejé esta herencia para aliviar mi culpa. Te la dejé porque te la mereces. No por ser mi hijo, sino por quién eres. Un hombre de honor. Un hombre que cuidó de un extraño cuando nadie más lo habría hecho. Un hombre que merece una segunda oportunidad. Sentí un nudo en la garganta. Te observé, Carlos. Vi cómo vivías solo, castigándote por los errores que crees haber cometido. Pero no fuiste el villano de tu historia. Solo fuiste un hombre haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. Y a veces eso no es suficiente. Pero no te hace una mala persona. Solo te hace humano. Tuve que dejar de leer. Tuve que respirar. La carta continuaba. Te doy este dinero porque quiero que tengas la oportunidad que yo nunca tuve, la oportunidad de hacer las cosas bien. No obligando a tus hijos a que te perdonen. No exigiendo que te acepten, sino mostrándoles, de la misma forma en que me lo mostraste a mí. Lo que significa preocuparse por los demás sin esperar nada a cambio. Me sequé los ojos. Usa este dinero sabiamente, Carlos. Ayuda a las personas que lo necesitan, a los veteranos que han sido olvidados, a las familias que han sido destrozadas, y tal vez, solo tal vez, encuentres la manera de dejar que tus hijos vean quién eres realmente. No el soldado, no la máquina. Solo el hombre. La carta terminaba con su firma y debajo, otra línea. Estoy orgulloso de haber sido tu padre, aunque solo fuera por un corto tiempo. Me quedé sentado sosteniendo la carta, sintiendo el peso de sus palabras. Velasco no dijo nada. Simplemente me dejó procesarlo. Finalmente, levanté la vista. ¿Qué quería que hiciera? Velasco abrió una carpeta. Dejó instrucciones detalladas. Quería que fundara una institución para veteranos que lidian con el distanciamiento familiar. Quería programas de terapia, mediación, grupos de apoyo. Incluso trazó la estructura, el personal, el financiamiento, todo. Me quedé mirando los documentos. Había pensado en todo. Lo había planeado al milímetro. Me había dejado un mapa para convertir el dolor que ambos cargábamos en algo bueno. También dejó esto, dijo Velasco,
entregándome una pequeña caja de madera. Adentro había una medalla militar. La Cruz al Mérito Naval. La condecoración del almirante. Y debajo, una nota, para mi hijo. Para que nunca olvides que tú también eres un héroe. Cerré la caja con cuidado. Me temblaban las manos. Velasco habló con delicadeza. Él creía en usted, Carlos. Más de lo que se imagina. No confiaba en que me saldría la voz, así que solo asentí. El juicio duró 11 meses. Patricia peleó duro, contrató abogados costosos, intentó probar que el almirante no era mentalmente competente, intentó probar que yo lo había manipulado. Intentó probar que los resultados de ADN eran falsos. Pero Velasco tenía razón. Todo estaba blindado. Los registros médicos eran claros. El ADN era irrefutable. Y la carta que el almirante había escrito, se leyó en la corte. Cada palabra. Cuando el juez dictó su fallo final, se le ordenó a Patricia cesar toda acción legal. El patrimonio era mío. 690 millones de pesos uno y el peso de las esperanzas de mi padre. Patricia no me miró cuando salió de la corte. Solo salió caminando con sus abogados, con el rostro tenso por la furia. No me sentí victorioso. Solo me sentía cansado. Velasco me estrechó la mano. Felicidades, me dijo. ¿Qué va a hacer ahora? Miré la carpeta que tenía en mis manos. Los planes de la fundación, el legado del almirante. Voy a hacer lo que me pidió, le dije. Voy a ayudar a la gente. Velasco sonrió. Estaría muy orgulloso. Salí del juzgado y manejé hasta el panteón. Me paré frente a la tumba del almirante. La lápida era sencilla, solo tenía su nombre, su rango y las fechas. Coloqué la cruz de la Armada sobre la tumba y me arrodillé en el pasto. Te encontré, papá, le dije en voz baja. Te encontré y te perdí. Y te encontré de nuevo. Y me voy a asegurar de que tu vida haya significado algo. Voy a asegurarme de que otras personas no tengan que sentirse de la misma forma en que nos sentimos nosotros. El viento arreció, haciendo crujir los árboles. Me quedé ahí durante mucho tiempo, solo yo y el hombre al que nunca pude llamar padre mientras estuvo vivo. Pero lo llamaba así ahora. Y, de alguna manera, creo que me escuchó. Cuando por fin me puse de pie, me sentí más ligero. No feliz, no arreglado, pero sí más ligero. Como si hubiera estado cargando un gran peso durante 66 años y finalmente me hubieran dado permiso de soltarlo. Caminé de vuelta a mi coche y revisé mi celular. Había un mensaje de Raquel, mi hija. Papá, decía, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. 2 palabras. 2 simples palabras que se sentían como un salvavidas. No sabía si me perdonaría, no sabía si alguna vez volveríamos a tener una relación de verdad, pero era un comienzo. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Escribí de vuelta, sí, cuando tú quieras. Luego arranqué y me alejé del panteón, con el sol poniéndose a mis espaldas, y me di cuenta de algo. El almirante me había dado mucho más que dinero. Me había dado esperanza. La esperanza de que no era demasiado tarde. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía pudiera arreglar lo que yo había roto. Y ese fue el regalo más grande que alguien me había dado en la vida. Me reuní con Raquel en una cafetería cerca de su departamento. Terreno neutral. Ella lo había elegido y yo entendía el porqué. Necesitaba el control. Necesitaba poder irse si las cosas salían mal. Llegué temprano, pedí un café negro, me senté junto a la ventana y esperé. Las manos no me dejaban de temblar. Me había enfrentado a combatientes enemigos en territorios hostiles sin pestañear, pero la idea de enfrentarme a mi hija me aterraba. Entró exactamente a las 3, siempre puntual. Supongo que eso lo sacó de mí. Me vio de inmediato, dudó por un segundo y luego se acercó. Se veía mayor de lo que recordaba, ya tenía 34 años. Tenía líneas alrededor de los ojos que antes no estaban ahí, pero seguía siendo mi niña. Aún tenía los ojos de su madre. Hola, papá, me saludó.
Su voz era cautelosa, a la defensiva. Hola, Raquel, le dije. Gracias por venir. Se sentó frente a mí, le pidió un café con leche a la mesera. Nos quedamos en silencio hasta que le trajeron la bebida. Envolvió sus manos alrededor de la taza, mirándola fijamente como si ésta guardara las respuestas. Me enteré de lo del almirante, dijo por fin. Marcos me contó. Asentí. No sabía qué decir. Ella le dio un sorbo a su café. Él era tu padre. ¿Tu padre biológico? Sí, le respondí en voz baja. Me acabo de enterar. Raquel levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llorosos. Debe haber sido duro. Encontrarlo y perderlo de esa manera. Lo fue, admití. Pero estoy agradecido de haberlo conocido. Aunque haya sido solo por un tiempo. Puso su taza en la mesa. ¿Por qué nunca nos hablaste de tus padres, de tu pasado? Crecimos sin saber nada de tus raíces. Me quedé mirando mi café. Porque no quería que lo supieran. No quería que me vieran como alguien que había sido abandonado. Creí que si sabían la verdad, pensarían que yo era débil. Raquel soltó una risa amarga. ¿Débil? Papá, pensábamos que estabas hecho de piedra. ¿De hielo? Pensábamos que no te importaba nada más que la marina. Nada más que la misión. Hice una mueca de dolor. Lo sé. Lo sé. Les fallé. Ella negó con la cabeza. No me fallaste porque fueras débil. Me fallaste porque no nos dejabas entrar en tu vida. Porque actuabas como si las emociones fueran el enemigo. La miré de verdad, y vi el dolor que yo había causado. Los años de sentirse no amada, no deseada. Le había hecho a ella exactamente lo que yo temía que alguien me hiciera a mí. Lo siento, le dije, con la voz quebrada. Lo siento mucho, Raquel. Creí que los estaba protegiendo, enseñándoles a ser fuertes. Pero lo único que logré fue alejarlos. Se secó los ojos. ¿Lo hiciste? Nos alejaste a todos. Y cuando más te necesitábamos, no estabas ahí. Tragué saliva con dificultad. Lo sé. No puedo borrar eso. No puedo arreglar lo que rompí. Pero quiero que sepas algo. Cuidar al almirante me cambió. Él me demostró todo lo que había estado haciendo mal en mi vida, y no quiero morirme sin que sepas que ahora lo entiendo. Entiendo lo que hice y de verdad lo siento. Raquel se quedó callada durante mucho tiempo. Miró por la ventana, viendo a la gente pasar. Cuando por fin habló, su voz era muy suave. Quiero creerte, papá. De verdad quiero. Pero me han lastimado demasiadas veces. A todos nos han lastimado. Lo entiendo, le dije. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que lo olvides. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Y si algún día quieres hablar, aquí estoy. Ella asintió lentamente. Está bien. Nos quedamos allí durante otra hora, hablamos de cosas triviales, de su trabajo como maestra, de su pareja, alguien con quien llevaba 2 años y a quien yo nunca había conocido. Me mostró fotos en su celular, fotos de una vida de la que yo no sabía absolutamente nada. Al despedirnos, me abrazó. Fue breve, incómodo, pero era un avance. La sostuve tal vez un segundo de más y, cuando se apartó, le vi lágrimas en los ojos. Cuídate mucho, papá, me dijo. ¿Tú también, mija? La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Una esperanza real y frágil. Usé parte de la herencia para pagar los préstamos estudiantiles de Raquel. Ella no supo que fui yo. Hice que Velasco lo arreglara de forma anónima. Me llamó una semana después, muy confundida y agradecida. Solo le dije que me alegraba mucho por ella. No le conté la verdad. No necesitaba que lo supiera. Solo quería quitarle un peso de encima. Marcos fue más difícil. No respondía a mis mensajes. No contestaba cuando lo llamaba. Le mandé una carta. Escrita a mano.
Le conté sobre el almirante. Le platiqué sobre la fundación que estaba creando. Le dije que entendía si nunca más quería volver a verme, pero que lo amaba, que siempre lo había amado, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. No me respondió. No durante meses, pero no me rendí. Le seguí mandando cartas, no tan seguido, solo una al mes, contándole lo que pasaba en mi vida, en la fundación, sobre lo que estaba aprendiendo. No le pedí nada. No le exigí que nos reconciliáramos. Solo quería que supiera que yo estaba ahí. Bruno, el más chico, estaba en un punto intermedio. Aceptó reunirse conmigo para comer. Nos sentamos frente a frente en un restaurante, el mismo al que solía llevarlo cuando era niño. Él pidió una hamburguesa. Yo pedí café. ¿Por qué ahora, papá?, me preguntó. ¿Por qué de repente lo estás intentando? Bajé mi taza. Porque por fin entiendo lo que perdí. Y no me quiero morir sin al menos intentar arreglarlo. Se me quedó viendo. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto después de todo? No lo sé, le respondí con total honestidad. Tal vez no, pero tengo que intentarlo. Se comió su hamburguesa en silencio. Cuando terminó, me miró. No estoy listo para perdonarte, me dijo. Pero estoy dispuesto a escuchar. Eso es todo lo que pido. Él asintió. Está bien, podemos intentarlo. Pero si vuelves a arruinarlo, se acabó. No habrá más oportunidades. Lo entiendo. Empezamos a reunirnos una vez al mes, solo para comer. A veces hablábamos del pasado. A veces ni siquiera hablábamos. Pero era algo, unos cimientos, frágiles, pero reales. Me dediqué en cuerpo y alma a la fundación del almirante. Contraté a un equipo, armé programas de terapia para veteranos y sus familias, creé grupos de apoyo, construí una red de mediadores especializados en reconciliación familiar. La fundación no solo se trataba de dar dinero. Se trataba de darle a la gente las herramientas para reconstruir lo que habían perdido. La llamé Fundación de la Garza, con el apellido de mi padre, su legado. El primer año fue difícil. Ayudamos a 23 familias. Algunas se reconciliaron, otras no. Pero cada persona que cruzaba nuestras puertas se iba sabiendo que no estaba sola, que alguien los comprendía. Yo mismo empecé a asistir a los grupos de apoyo, no como líder, sino como un participante más. Me sentaba en el círculo con otros veteranos que habían perdido a sus familias, que habían elegido el deber por encima del amor, que cargaban con los mismos remordimientos que yo. Y compartí mi historia, les hablé del almirante, de encontrar a mi padre y perderlo, de mis hijos, de los errores que había cometido. Y escuché las suyas. Una noche, un hombre llamado Jaime se puso de pie. Tenía unos 50 años, era exinfante de marina, divorciado, con 3 hijos que no le hablaban. Me miró y me dijo, me pasé la vida entera pensando que estaba haciendo lo correcto, pero solo estaba huyendo. Huyendo de las cosas que me daban miedo. El amor, la vulnerabilidad, necesitar de las personas. Yo asentí. Sabía exactamente a qué se refería. Todos estamos huyendo, dije. Pero tal vez sea hora de detenernos. La sala se quedó en silencio. Luego alguien más habló, y luego otro, y otro. Nos quedamos allí, en una habitación llena de hombres rotos, admitiendo por fin que necesitábamos ayuda, que nos necesitábamos unos a otros. Fue la primera vez en mi vida que no me sentí solo. 6 meses después de que me reuní con Raquel, me invitó a cenar a su casa. Estuve a punto de decirle que no, casi me invento una excusa, pero me obligué a ir, llegué con un ramo de flores, tal como me había enseñado mi madre. Raquel abrió la puerta, sonrió y me dejó pasar. Su pareja, Alejandro, estaba en la cocina preparando de cenar. Me estrecharon la mano, amables pero precavidos. Nos sentamos a comer pasta, pan casero y vino. Fue sencillo, pero para mí lo fue todo. Hablamos de cosas sin importancia, el trabajo, el clima, temas seguros. Pero entonces Raquel dijo algo que cambió el rumbo de la noche. Papá, dijo. Me da gusto que hayas venido. La miré sorprendido. ¿De verdad? Ella asintió. Todavía estoy enojada,
todavía me duele, pero veo que lo estás intentando, y eso vale mucho. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, dije en voz baja. Alejandro se acercó y le apretó la mano a Raquel. Me platicó sobre su fundación, me dijo él. Lo que está haciendo por otras familias. Es un trabajo muy valioso. Bajé la mirada hacia mi plato. Solo intento asegurarme de que nadie más tenga que sentirse como nosotros nos sentimos. Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. Eso era todo lo que quería, papá. Que nos vieras. Que me vieras a mí. Ahora los veo, le dije. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo. No arreglamos todo esa noche. No borramos décadas de dolor, pero empezamos. Empezamos de verdad. Y cuando me fui, Raquel volvió a abrazarme. Esta vez duró más tiempo. Y cuando nos separamos, me dijo, ven el próximo mes. Lo volveremos a hacer. Lo haré, se lo prometí. Marcos seguía sin responder, pero yo seguí escribiéndole, seguí guardando la esperanza. Y de pronto, un día, casi un año después de enviarle la primera carta, mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto. Hola, papá. Era la voz de Marcos, dudosa, cautelosa. Marcos, dije con el corazón a 1000 por hora. Aquí estoy. Hubo silencio. Luego me dijo, recibí tus cartas. Esperé. No lo presioné. No sé si pueda perdonarte, dijo. Pero quería que supieras que las leí. Todas y cada una. Gracias, le contesté. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Hubo otro silencio. Luego agregó, tal vez podamos hablar algún día. No ahorita, pero en algún momento. Cuando estés listo, le dije. Aquí estaré. Colgó. Pero fue suficiente. Más que suficiente. Me quedé sentado en mi departamento esa noche, mirando el teléfono. Mis hijos seguían heridos, seguían enojados, pero ya me estaban hablando. Y eso era algo que pensé que había perdido para siempre. Pensé en el almirante, en cómo había pasado sus últimos meses tratando de darme una segunda oportunidad. Tratando de demostrarme que no era demasiado tarde. Y me di cuenta de algo. Él no solo me había dado dinero. Me había dado tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para sanar. Tiempo para convertirme en el padre que debía haber sido. Y no iba a desperdiciarlo. 2 años después de la muerte del almirante, me paré frente al edificio de la Fundación de la Garza. Era un lugar modesto. Nada ostentoso, solo un espacio de oficinas remodelado con ventanas grandes y un letrero en la entrada. Pero era nuestro. Un lugar a donde los veteranos y sus familias podían venir a buscar ayuda, a buscar esperanza. Por dentro, las paredes estaban tapizadas de fotos. Veteranos que se habían reencontrado con sus familias. Hijos que habían encontrado el camino de vuelta hacia sus padres. Historias de éxito, pero también recordatorios, fotos del almirante, fotos mías. De todos los que habían cruzado estas puertas buscando una segunda oportunidad. Caminé por la sala principal. Se estaban llevando a cabo sesiones de terapia en las oficinas privadas. Un grupo de apoyo estaba reunido en la sala de conferencias. De algún lugar del pasillo se escuchaban risas. Risas reales, del tipo que surgen cuando la gente finalmente baja la guardia. Sara, la directora de la fundación, se me acercó. Buenos días, Carlos, me saludó. Tenemos 3 familias nuevas empezando esta semana. Asentí. Eso es bueno. Muy bueno. Ella sonrió. Deberías estar orgulloso. Has ayudado a muchísima gente. Miré a mi alrededor. El almirante ayudó a la gente. Yo solo estoy continuando lo que él empezó. Ella me apretó el hombro. Él estaría muy orgulloso de ti. Eso espero. De verdad lo esperaba. Esa tarde, comí con Bruno. Nos vimos en el mismo restaurante, en la misma mesa. Se había convertido en nuestra rutina. Una vez al mes, todos los meses durante ya 2 años.
Él pidió una hamburguesa. Yo pedí café. ¿Cómo va la fundación?, me preguntó. Bien, le respondí. Creciendo. Estamos pensando en abrir otra sucursal. Asintió, impresionado. Qué bueno, papá. Lo miré. Aún nos quedaba un largo camino por recorrer. Aún teníamos pláticas pendientes. Teníamos heridas que no habían sanado del todo, pero lo estábamos intentando y eso lo significaba todo. Quería decirte algo, le dije. He estado trabajando con un terapeuta en la fundación, lidiando con algunas cosas. Bruno bajó su hamburguesa. Sí, quería que lo supieras. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué los alejé a todos. Voy aprendiendo despacio, pero estoy aprendiendo. Me analizó por un momento. Eso requiere valor, papá. Admitir que necesitas ayuda. Me encogí de hombros. El almirante me enseñó eso. Que pedir ayuda no es debilidad, es fuerza. Bruno sonrió. Una sonrisa de verdad, una que no le había visto en años. Me da mucho gusto que estés haciendo eso. Terminamos de comer, hablamos de su trabajo, de su novia, de cosas normales. Cuando nos despedimos, me abrazó. Un abrazo rápido, pero sincero. Y cuando se apartó, me dijo, nos vemos el próximo mes. Asentí. Por supuesto. Raquel me invitó a su boda. Ella y Alejandro habían decidido hacerlo oficial. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y familia. Cuando me llamó para invitarme, casi se me cae el teléfono. ¿Quieres que esté ahí?, le pregunté, con la voz temblando. Claro que sí, me contestó. Eres mi papá. Esas palabras. Eres mi papá. Había esperado tanto tiempo para volver a escucharlas, para saber que yo todavía le importaba. Ahí estaré, le dije. No me lo perdería por nada. La boda fue hermosa, sencilla, se celebró en un jardín con luces colgadas y flores por todos lados. Me senté en la segunda fila, no hasta el frente. Aún no me había ganado ese lugar, pero estaba ahí, y eso era suficiente. Cuando Raquel caminó hacia el altar, se me hizo un nudo en la garganta. Se veía radiante, feliz. Y cuando pasó junto a mi fila, me miró. Me miró de verdad. Y sonrió. No con una sonrisa forzada, sino con una auténtica. Le devolví la sonrisa mientras las lágrimas me rodaban por la cara. No me importó quién me viera. En la recepción, Raquel se me acercó y me pidió que bailara con ella. Nos paramos en la pista, balanceándonos torpemente al ritmo de una canción lenta. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Luego apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por estar aquí, me susurró. Gracias por permitírmelo, le respondí. Se echó para atrás y me miró. Todavía me duele, papá. Va a tomar tiempo. Lo sé, le dije. Y esperaré el tiempo que necesites. Ella asintió. Sé que lo harás. Cuando terminó la canción, me abrazó. Un abrazo de verdad. De esos que te dicen, todavía te quiero, aunque no sepa cómo perdonarte aún. Y eso fue mucho más de lo que jamás había esperado. Marcos me dio una sorpresa 6 meses después. Se apareció en la fundación sin avisar. Yo estaba en mi oficina revisando los presupuestos cuando Sara tocó la puerta. Alguien vino a verte, me dijo. Levanté la vista. ¿Quién? ¿Tu hijo? El corazón se me detuvo. Me puse de pie, caminé hasta la recepción y ahí estaba él. Marcos, ahora de 38 años. Se parecía muchísimo a su madre. Estaba parado allí, con las manos en las bolsas del pantalón, viéndose incómodo. Hola, papá, me dijo. Hola, Marcos, logré decir. Nos quedamos así por un momento. Luego señaló el edificio con la mano. ¿Puedo ver lo que has estado haciendo? Le di un recorrido, le enseñé los consultorios, los grupos de apoyo, le presenté a parte del personal. No dijo mucho, solo escuchaba, observaba. Cuando regresamos a mi oficina, se sentó frente a mí. Esto está muy bien, papá.
papá, me dijo. Lo que estás haciendo aquí. Estoy tratando, le dije, tratando de ayudar a la gente a no cometer los mismos errores que yo cometí. Asintió. Leí todas tus cartas, todas y cada una. No supe qué responder, así que solo esperé. Aún sigo enojado, dijo. Todavía no entiendo por qué no pudiste ser esta persona cuando nosotros éramos niños. Yo tampoco lo entiendo, admití. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Hacerlo diferente, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser mejor ahora. Me miró un largo rato. Luego me dijo, no estoy listo para perdonarte, pero estoy dispuesto a intentar a ver si podemos construir algo nuevo. Eso es todo lo que pido, le respondí con la voz quebrada. Se puso de pie y me extendió la mano. Se la estreché, y luego, sin que me lo esperara, me jaló para darme un abrazo. Breve, incómodo, pero real. Cuídate mucho, papá, me dijo. ¿Tú también, hijo? Se fue, pero regresó un mes después. Luego 2 meses después, y así fuimos empezando poco a poco. Cafés, llamadas, mensajes de texto. No fue perfecto, ni fue fácil, pero era algo, y eso era más de lo que jamás pensé tener. 3 años después de la muerte del almirante, fui a visitar su tumba. Se había convertido en un ritual. Cada año, en su aniversario, le llevaba flores, me sentaba en el pasto y platicaba con él como si aún estuviera ahí. Le conté de la fundación, de las familias que habíamos ayudado, de la boda de Raquel, de cuando apareció Marcos, de las comidas mensuales con Bruno. Le conté de todo. Me diste una segunda oportunidad, le dije en voz baja. Y no la estoy desperdiciando. Estoy tratando de ser el hombre que creíste que podía ser. El viento movió las ramas de los árboles. Me quedé sentado en silencio, sintiendo todo el peso de la gratitud hacia un hombre que había sido un extraño, que se había convertido en mi padre, y que me había enseñado en unos cuantos meses lo que significaba ser humano. Dejé las flores sobre su tumba, toqué la lápida y entonces le dije algo que nunca le dije cuando estaba vivo. Te quiero, papá. Gracias. Me levanté, me sacudí el pasto de los pantalones y caminé de regreso a mi coche. El sol se estaba metiendo, proyectando largas sombras a lo largo de todo el panteón. Me subí, encendí el motor y me quedé ahí sentado por un momento, pensando, reflexionando. Pensé en el hombre que había sido, el soldado que no podía mostrar emociones. El padre que no podía dar amor. El hombre que había creído que la fortaleza significaba estar solo. Me había equivocado en todo, pero ya no era ese hombre. El almirante había visto algo en mí, algo que yo mismo no era capaz de ver. Y me había dado las herramientas para ser mejor. No perfecto, pero sí mejor. Me vibró el teléfono. Un mensaje de Raquel. Cenamos la próxima semana. Trae a alguien si quieres. Sonreí. Le escribí de vuelta, ahí estaré. Entró otro mensaje. Este era de Marcos. Hay un evento para recaudar fondos en la fundación el mes que entra. Me gustaría ayudar si te parece bien. Me quedé mirando el mensaje con las lágrimas nublándome la vista. Por supuesto, escribí. Eso significaría mucho para mí. Bruno me había enviado un mensaje más temprano. Olvidé decirte que la próxima vez llevaré a mi novia a comer. Espero que no haya problema. Más que bien, le había respondido. Bajé el teléfono y miré el panteón, las hileras de lápidas, las vidas que habían terminado, los legados que habían dejado atrás. Y me di cuenta de una cosa. Ya no tenía miedo. Ya no me daba miedo morir solo. Ya no me daba miedo que me olvidaran. Porque finalmente había hecho algo que importaba. Había ayudado a personas, las había ayudado de verdad. Y había empezado a reconstruir los puentes que yo mismo había quemado. No todos. Algunos estaban demasiado dañados, pero sí los suficientes. Los suficientes para saber que ya no estaba solo. Manejé a casa mientras el sol desaparecía por el horizonte. Mi departamento seguía siendo pequeño, seguía siendo sencillo, pero ya no se sentía vacío. Ahora había fotos en las paredes.
Fotos de la boda de Raquel, de Bruno y su novia, de Marcos en la fundación, y justo en el centro, una foto del almirante. Mi padre. Preparé de cenar, me senté a la mesa, en silencio, pero no era ese silencio pesado de la soledad. Era la quietud de la paz, de la satisfacción, de un hombre que finalmente había encontrado su camino a casa. Esa noche, saqué la carta del almirante y la leí una vez más. Sus palabras seguían impactándome de la misma manera que la primera vez. Usa este dinero sabiamente. Ayuda a las personas. Muéstrales a tus hijos quién eres realmente. Lo había hecho. No a la perfección, pero lo había intentado y lo seguía intentando. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a guardar en su sobre. Luego la coloqué en un cajón junto a la cruz al mérito naval que él me había dejado. Cerré el cajón y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí. Luces parpadeando en la oscuridad. Personas viviendo sus vidas, peleando sus propias batallas, buscando alguna conexión. Pensé en todos los veteranos que habían cruzado las puertas de la fundación. En todas las familias que habían encontrado el camino de vuelta para estar juntas. Y pensé en el almirante, en cómo un acto de compasión, una sola decisión de ayudar a un extraño lo había cambiado todo. No había recuperado a todos mis hijos, no tenía la reunión familiar perfecta, pero tenía algo real, algo honesto, y eso era mucho más de lo que jamás creí merecer. Pensé en las últimas palabras que me dijo mi padre. Eres importante. No estás solo. Tenía razón. No estaba solo. Ya no. Me alejé de la ventana y me fui a la cama. Y por primera vez en 68 años, dormí en completa paz. Sin remordimientos que me pesaran. Sin la culpa asfixiándome. Solo paz. Una paz duramente ganada y bien merecida. El almirante me había dado un regalo, no dinero, no estatus, sino algo infinitamente más valioso. Me había dado la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre estuve destinado a ser, un padre, un amigo, un ser humano. Y por fin la había aceptado. Cerré los ojos y casi pude escuchar su voz. Firme, tranquila, orgullosa. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Y supe que dondequiera que estuviera, estaba sonriendo, porque yo había cumplido mi promesa. Había logrado que su vida significara algo. Y al hacerlo, finalmente había logrado que la mía también lo hiciera.